Y ese temor que se me desarrolló, entonces ahí ya yo puedo entender que no puedo adorar cualquier cosa. Ya yo entiendo que no puedo hacer cualquier cosa. Ya yo entiendo que yo debo de hacer como Él dice, porque hay un temor que me dice a mí, eso está mal y si lo haces te condena. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos aquí para bendecir tu vida a través de la palabra de Dios. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy estoy acompañada de un tremendo hombre de Dios que va a impartir una palabra, una enseñanza para todo aquel que nos escucha. Sea bendecido. Sin más, voy a permitir que él se esté presentando a la audiencia. Dios le bendiga, amado, en una manera especial. Amén, Dios le bendiga mucho. Para mí es un grato honor estar aquí nuevamente con usted. Amén. Ya que estuvimos, creo que hace 15 días. Y para mí es importante estar aquí, ya que uno trata de impartir la palabra a aquellas personas que realmente la necesitan. Mi nombre es Israel Gómez, evangelista por la misericordia del Señor. Actualmente resido en la Iglesia Evangélica Trono de Gracia. Mi pastor es Diomar Castillo y mi pastora es Lidania de Castillo. Amén. Amén. El placer es nuestro tenerle en este lugar y que usted haya aceptado esta invitación de ser parte de nosotros en este día y estar aquí en esta familia, Excelencia Cristiana Televisión, una familia que día a día crece y creo que todos los que estamos en este lugar estamos siendo parte de este crecimiento. Así que sin más, este escenario es del Espíritu Santo a través de su persona. Amén, amén, muchas gracias. Quiero antes de todo declarar esta palabra para todos aquellos que nos van a ver en los próximos días, en nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que van a ser muy bendecidos. Yo sé que esta palabra va a traer un amplio conocimiento de lo que nosotros vamos a hablar. Amén. Tanto yo como aquellos que van a escuchar la palabra del Señor, a través de lo que el Señor arroja a la luz. Y creo que vamos a ser grandemente bendecidos, porque son cosas que son, voy a decir, como inusuales dentro de la iglesia en estos tiempos. Amén. Entonces, yo quiero hablar sobre un tema muy importante, y es el riesgo de no conocer a Dios. El riesgo de no conocer a Dios. Pero para eso yo quiero leer antes una porción bíblica que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 22 en adelante. Yo quiero leer la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Yo digo amén. Amén. Dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto es una historia bastante interesante que tiene que ver con la adoración o con lo que el Señor busca a través del ser humano cuando determina adorarle. ¿Por qué yo establezco este título de que el riesgo de no conocer a Dios? Porque cuando usted o yo no conocemos a Dios, hay riesgo que nosotros tenemos en adorar cosas que no es Dios y pensamos que es Dios. Y es un riesgo muy fatal para nosotros y a través de lo que nosotros podemos entender bíblicamente hablando y para nuestra vida espiritual. Cuando yo no conozco lo que yo estoy adorando, entonces yo no sé si estoy adorando a un Dios verdadero o estoy adorando a un Dios falso. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo que voy a tomar es que cuando tú adoras algo, eso es algo que tú adoras, tú le estás dando el señorío total de tu vida para que Él te pueda gobernar. Y si tú adoras otra cosa que no es Dios, entonces esa cosa te va a gobernar. Cuando hablamos de otras cosas, estamos hablando de demonios. Cualquier cosa que tú adores fuera de lo que es Dios, entonces es una adoración a demonios. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autoridad sobre tu vida. Los demonios van a tomar autorid
Son cosas que no se habla mucho en la iglesia, porque en la iglesia nosotros siempre nos vamos en gloria, siempre nos vamos declarando en estos tiempos lo que son los temas de prosperidad, pero no nos hablan de lo que es el riesgo verdaderamente que puede tener un creyente a la hora de no conocer a Dios y cuando vas a adorar. Hay una historia pero muy importante, la cual se establece en la misma Biblia, y es que cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, la Biblia enseña que su pueblo vio 10 señales a través de plagas. Luego de eso el Señor lo introduce en el desierto. Cuando lo mete en el desierto, también ahí le muestra columna de nubes, columna de fuego, le da maná, le hace brotar agua de una peña. Sin embargo, cuando ellos llegan a una llanura, la Biblia establece que Moisés sube por 40 días y 40 noches al monte Sinaí. Mientras Moisés está adorando a Dios, está en intimidad con el Señor, el pueblo se desenfrena. Cuando se desenfrena, entonces jala a Aarón y le hace a Aarón que le haga a ellos un Dios, para que ese Dios sea el quien le guía a ellos. Ahora bien, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que cuando ellos llaman a Aarón para que le haga un Dios, la palabra ahí se establece en el hebreo, es una palabra Elohim, que muchos pensamos que cuando hablamos de Elohim solamente estamos hablando del Dios eterno, y no es así. La palabra Elohim tiene que ver con varios dioses. Eso es lo que está diciendo, y a través de esa misma palabra que se establece Elohim, también está diciendo que algo poderoso, algo fuerte. En otra palabra, lo que el pueblo le está diciendo a Aarón: haznos dioses, haznos algo poderoso, algo que sea fuerte, que vaya delante de nosotros. Es el primer riesgo que nosotros podemos ver. Ahora bien, ¿por qué yo digo que es un riesgo no conocer a Dios? Porque cuando esta gente ven todas esas manifestaciones, entonces a la hora de ellos elegir o esperar a Moisés para que Dios traiga a través de Moisés lo que quiere mostrarle o las manifestaciones que quiere darle, entonces ellos lo que hacen es que se desesperan y mandan a hacer un dios pagano que es un becerro. Entonces ellos empiezan a adorar un becerro. Fíjate qué tan difícil para ese pueblo, después que ve tantas manifestaciones, entonces ahora quiere adorar un becerro. Y ahí es donde yo digo que es un riesgo de no conocer a Dios. Y el pueblo no conocía a Dios. Porque nadie que conozca a Dios se va a prestar para adorar otra cosa que no sea Dios. Este pueblo solamente vio manifestaciones, solamente vio señales, pero no tenía una intimidad con el Dios eterno. Sin embargo, cuando nosotros vemos a Moisés, que el Señor le dice: mira, baja porque tu pueblo se ha hecho dioses ajenos. Entonces Moisés baja. Fíjate que la misma Biblia dice que Moisés se airó. Moisés sintió pesar. ¿Por qué sintió pesar Moisés? Porque Moisés sí conocía a Dios. Moisés rompió la tabla porque él sí conocía a Dios. ¿Por qué conocía a Dios? Porque ahora Moisés no solamente vio manifestación en Egipto. Moisés ahora no vio manifestación en el desierto. Moisés no solamente vio columna de nube y columna de fuego. Moisés vio el Dios eterno por el medio de una intimidad que tenía en 40 días y 40 noches. Dios hablándole y revelándole. El problema que tenemos hoy dentro de la iglesia es que como nosotros no conocemos a Dios, pensamos que le servimos a Dios haciendo otras cosas que la misma Escritura no establece. Recuerda que la Biblia dice que Dios habita en luces inaccesibles. Nadie puede cruzar ahí. Nadie puede verlo. Nadie puede saber quién es. Es detrás de una luz tan potente que nadie puede ni mirar ni pasar del otro lado. En ese lugar es que Dios habita. Ahora bien, como Dios habita en ese lugar, pero nosotros también conocemos las Escrituras que cuando Cristo viene, entonces Cristo empieza a dar algunas pautas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sirve a tu hermano. Perdónalo. Son cualidades que el Señor empieza a darle al ser humano para que el ser humano pueda entender que así sirviéndole al hombre es como se le sirve a Dios. Por eso es que tú ves gente que dice: no, porque lo mío es con Dios solamente. Entonces yo te pregunto, si lo tuyo es con Dios, entonces ¿qué pasa con la Biblia? Cuando la Biblia dice que nosotros debemos de hacer con los demás como nosotros queremos que hagamos con nosotros. ¿Qué pasa con la Biblia que dice que ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué pasa con esa parte?
¿Qué pasa cuando la Biblia dice que yo debo de perdonarte a ti? Entonces, si yo no cumplo con esa parte que Cristo mismo estableció, tampoco voy a cumplir con lo que está escrito en la Biblia concerniente a lo que es Dios para nuestra vida. Entonces es un riesgo muy, pero muy fuerte que nosotros estamos atravesando hoy en día, porque nosotros tenemos conductas, nosotros tenemos formas. Y a través de esa forma y conducta que no son muy agradables delante de Dios, nosotros pensamos que estamos adorando a Dios, y eso es una mentira. Y eso es una mentira que nosotros tenemos. Y tenemos un espíritu de error. Porque cuando nosotros decimos, cuando nosotros decimos que nosotros le servimos a Dios, pero tenemos una conducta rara, tenemos unas andanzas raras, tenemos cualidades raras, tenemos manifestaciones raras, que tú dices, pero ven acá, la Biblia no apoya, ni siquiera establece lo que esa persona está haciendo. Sin embargo, decimos que nosotros le estamos sirviendo a Dios y que nosotros le adoramos a Dios. ¿De qué forma? Eso fue lo que pasó con el pueblo. El pueblo pensaba que le estaba adorando, porque ellos no conocían a Dios. Y el riesgo de no conocer a Dios es que tú adoras cualquier cosa creyendo que es Dios. Y para nosotros poder adorar a Dios correctamente, tenemos que conocer a Dios por medio de intimidad. Y lo que más hoy se ve en las iglesias es que nosotros queremos que traiga la unción, que traiga el poder, que traiga el movimiento, que traiga la gloria. Eso está bien, eso no está mal. Ahora, ¿cómo yo sé que ese movimiento es un movimiento divino? ¿Cómo yo sé eso? Una vez mi hermana me dijo, ella vive en La Romana, y ella me dijo que fue un evangelista invitado por 3 días. Liberación, sanidad, una cosa terrible. Al tercer día, ¿sabe lo que dijo? Aquí todo es tan falto de entendimiento. Yo soy un satanita. Wow. Tremendo. Imagínate. 3 días, milagros poderosos, gente sanándose, y al tercer día aquí falta, no hay visión. Aquí no hay discernimiento, porque yo soy un satanita y nadie pudo discernir eso. Fíjate, el hombre de Dios, las manifestaciones de Dios. Pero como yo no tengo una intimidad con el Señor, no sé si lo que estoy adorando es Dios. No sé si lo que estoy adorando son demonios. No sé si lo que estoy haciendo es la forma correcta. Y cuando yo no conozco a Dios por medio de la intimidad, cualquier cosa que yo adore, cualquier cosa que yo haga, pienso que lo estoy haciendo bien. Y de la única forma que nosotros podemos conocer a Dios es por medio de una intimidad. Y no es físicamente que nosotros vamos a conocer a Dios, sino que por medio de una intimidad que yo tenga con el Señor, se me van a revelar las cualidades que Dios tiene. Se me va a revelar lo que está aquí plasmado. Y a través de la intimidad que yo tengo, un desarrollo en la oración, entonces me va a traer luz para yo poder comprender cómo se adora a Dios y cómo no se adora a Dios. Recuerda que el apóstol Pablo, la Biblia dice que era uno de los discípulos del hombre más potente o de más envergadura para su tiempo, Gamaliel. Era discípulo de Gamaliel. Sí. Era discípulo de él. Sin embargo, teniendo ese conocimiento tan alto de un hombre que tenía tanta envergadura, sin embargo, el hombre perseguía a la iglesia. El hombre perseguía a los hijos de Dios. Y él decía que hacía que él servía a Dios. Por eso yo pregunto, ¿Pablo conocía a Dios verdaderamente? No lo conocía. Porque si lo hubiese conocido, no persigue a la gente de Dios. Por eso el Eterno se le aparece, Jesucristo se le aparece y dice, Pablo, ¿por qué me persigue? ¿Quién tú eres? Ahí está. ¿Quién tú eres, Señor? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. ¿Cuántas cosas nosotros estamos persiguiendo? ¿Cuántas cosas nosotros estamos haciendo pensando que son de Dios? Y es un riesgo que nosotros, la iglesia, está pasando. Es un riesgo que los creyentes están pasando. Que al no conocer a Dios, al no tener una intimidad con el Señor,
entonces cualquier cosa que hacen piensan que están adorando a Dios y le están sirviendo a Dios. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día en las iglesias. Pero lo que nosotros debemos de saber es verdaderamente si lo que yo estoy adorando es verdaderamente a Dios. Así es. Esto es un punto demasiado importante porque hay momentos donde hay muchas cosas que pueden tener apariencia de Dios y hay un peligro inminente donde nosotros nos perdemos de tener experiencias extraordinarias por no discernir la voz de Dios. Por ejemplo, cuando Pedro estaban en la barca y cada uno de ellos estaba acompañado de los discípulos y dice la Biblia que Jesús les dice vayan al otro lado. Cuando van al otro lado se desata una tormenta en el lago y luego que se desata esta tormenta dice la palabra de Dios que era de noche y prácticamente podríamos deducir incluso de madrugada, estaba oscuro. Sí. Y cuando en medio de eso se aparece este personaje caminando sobre las aguas, ellos dijeron es un fantasma. ¿Cuántas veces nosotros dentro de nuestras situaciones hostiles y difíciles, donde Dios nos da una palabra, vayan y caminen, nos levantamos y cuestionamos y decimos, ¿será Dios que me envió? ¿Habrá una manifestación de Dios en esto? Y podemos preguntarnos porque no estamos tan seguros, recibimos una palabra aparentemente de Dios, pero en el proceso, cuando se levanta la tormenta, en medio de ese momento que Dios nos dio una palabra, no podemos caminar porque no estamos seguros si fue Dios o no, porque las tormentas están provocando lo contrario. Entonces, Pedro, de manera sutil, yo podría deducir que él dijo, llámame y dime que vaya si realmente eres tú. Esto podría ser una estrategia para él discernir si realmente era la voz de su maestro. Tú conoces la voz de alguien cuando tú hablas con esa persona. Así es. Tú conoces la voz de alguien cuando ya tú tienes un contacto. Y Pedro había tenido contacto con Jesús. Había pasado una temporada, Pedro era de los cercanos, de los íntimos. Quiere decir de que si Jesús le hablaba, aún él estando en medio de una tormenta, él iba a salir, él iba a sobrepasar sus límites. Y es importante esta palabra que tú estás diciendo, cómo nosotros conocemos a Dios en medio de las dificultades. Y los problemas, las dificultades van a revelar si realmente tú y yo conocemos a Dios. Correcto. ¿Por qué? Porque en las dificultades va a ser tu comportamiento. Pedro quizás no estaba tan convencido si era un fantasma o no, pero él había visto tantos milagros, tantas señales, que dijo, quizás tenga la autoridad para hacerlo. Yo deduciendo, yo parafraseando. Quizás tenía la autoridad para hacerlo. Llámame si eres tú, dime que vaya donde ti, yo voy a salir y yo sé que la naturaleza se va a someter. Y hay un milagro extraordinario que nosotros experimentamos cuando le creemos a Dios, cuando estamos convencidos de quién fue que nos llamó. Y no importa la dificultad que vayamos a atravesar, vamos a saber caminar sobre eso. Ahora, si en medio de las dificultades no desenfocamos, nos vamos a hundir también como le pasó a Pedro. Pero él pudo pasar los límites. Rompe los límites, atrévete a caminar, atrévete a cruzar cuando tú conozcas a Dios. Esto es poderoso porque mira qué pasa. Por ejemplo, mira algo. Cuando comenzamos a intimar con Dios, automáticamente se desarrolla lo que es el temor de Dios. Si yo no tengo intimidad con el Señor, si yo no intimo con Él, no se me puede desarrollar un temor. No es miedo que estoy hablando del temor reverente. Cuando yo intimo, sí se me desarrolla el temor de Jehová en el corazón. Y ese temor que se me desarrolló, entonces ahí ya yo puedo entender que no puedo adorar cualquier cosa. Ya yo entiendo que no puedo hacer cualquier cosa. Ya yo entiendo que yo debo de hacer como Él dice, porque hay un temor que me dice a mí, eso está mal y si lo hace te condena. Ahora, la falta de oración, la falta de intimar con el Señor, es lo que hace que nosotros no tengamos el temor reverente de Él. Y por eso es que nosotros hacemos cuantas cosas. Y al hacer tantas cosas diferentes y contrarias a lo que la Biblia establece, entonces nosotros pensamos que estamos adorando a Dios. Y por eso es que yo digo, el riesgo de no conocerlo. La iglesia tiene que conocer esto, la iglesia tiene que saber y entender esto. Cuando usted y yo no tenemos intimidad con el Señor, hay un temor que perdemos.
Pero cuando empezamos a desarrollarlo, cuando empezamos a intimar, se desarrolla automático. Hay algo dentro que empieza a desarrollarse, algo espiritual que te dice, eso está mal, eso está bien, eso es correcto. Pero esa es la parte espiritual del ser humano. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia, cuántas personas habemos dentro de una congregación? ¿Cuántas? Adorando lo que no es Dios. Sirviéndole dentro de la iglesia a lo que no es Dios. No estamos sirviendo a nosotros mismos, pero no le estamos sirviendo a Dios. Tremendo. Y ese es el problema, ese es el riesgo. El riesgo es ese, que nosotros, cuando no conocemos a Dios, nos servimos a nosotros mismos, no le servimos a Dios. Así es. Y al no conocerlo, entonces tenemos un espíritu de error y pensamos que sí le estamos sirviendo a Él. Y por eso es que hay una iglesia que no se desarrolla en el término espiritual concerniente a lo que es la adoración genuina de Dios. Si yo no conozco a quien yo adoro, yo no sé lo que estoy adorando. Y yo ni siquiera sé cómo le voy a adorar. Lo primero es que para usted adorar a Dios, usted tiene que saber cómo se le adora a Dios. Si usted no conoce cómo se le adora a Dios, entonces usted no sabe, usted no va a saber adorarlo. Lo primero que nos llega a la mente es a los cristianos, que cuando nosotros hablamos de adoración, la imagen que le llega al ser humano, ¿cuál es la imagen que le llega? Tener un micrófono y cantar una alabanza. Eso es lo primero que le llega. Y cuando tú te vas al término original de lo que es la adoración, tú te das cuenta que eso no tiene que ver nada con adoración. ¿Te das cuenta que eso no tiene que ver nada con adorar a Dios? La adoración es otra cosa. La adoración es un servicio. El domingo fue un predicador que el Señor usa muchísimo, mucho, para la gloria del Señor. Y él tocaba este punto específicamente, de la adoración, que es un servicio, es como tú le sirves a Dios, es como tú modelas. La adoración no es un cántico, la adoración no es una alabanza. Eso es parte de tu vida. Eso es parte de tu vida. Yo no soy cantante, pero si yo empiezo a entonar una canción, por más gallos que me salgan, yo estoy adorando a Dios. Eso es adoración, porque mi vida lo manifiesta. Soy el sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Sin embargo, hay otros que tienen el talento, tienen el don, cantan, pero no están adorando. Pero no adoran. ¿Por qué no adoran? Su vida no es una devoción. Porque su vida no es una devoción. Porque su vida es otra cosa. Y si usted no conoce a quien usted adora, cualquier cosa que usted haga, piensa que está adorando a Dios. Cualquier cosa. Fíjate como te tocaba anterior. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia, él pensaba que estaba sirviéndole a Dios. Oye, qué locura. Él pensaba que estaba sirviéndole a Dios, persiguiendo a la gente de Dios. Imagínate en estos tiempos. Una gente que se ha visto dentro de la iglesia trayendo división a una congregación, persiguiendo al ungido de Dios. Y en su interior él cree que está sirviéndole a Dios y ora y ayuna. Ahora hay que ver a qué Dios le está sirviendo. ¿A cuál Dios le está sirviendo? ¿Le está sirviendo a Elohim o le está sirviendo a Yahweh? La gente cuando hablan de Elohim creen que se está refiriendo a Dios específicamente. Elohim es dioses, muchos. Entonces, para nosotros poder conocer lo que nosotros adoramos, tenemos que intimar con el que nosotros queremos adorar. Y todo aquel que tú adoras es porque tú entiendes que tiene un señorío sobre ti. Y como tiene ese señorío sobre ti, entonces tú adoras a alguien que es superior a ti. Y ese alguien que tú adoras que es superior a ti, entonces pasa a tener un gobierno sobre ti. Y al tener el gobierno sobre ti, ya no te gobierna a ti mismo. Ya no me gobierno a sí mismo. Ahora me gobierna a quien yo adoro. Y dentro de la iglesia nosotros adoramos a Dios, pero nos gobernamos nosotros mismos. Entonces, o nos adoramos nosotros mismos, somos nuestros propios dioses, o le estamos adorando a Dios verdaderamente.
hay problemas en la iglesia. Tremendo, así es. Hay problemas dentro de la congregación. Gente que con conducta que tú dices, pero Dios mío, pero ¿cómo es posible? Y levantan su mano y cantan y alaban a Dios, predican, dan estudio. Sí, pero como que no me cuadra, como que algo como que no me cuadra. ¿A quién estoy adorando? No estoy motivado para juzgar a nadie ni criticar. Pero, si tú te pones a analizar y a ver cómo, y me perdonan los católicos, cómo los católicos adoran las imágenes y dicen que están adorando a Dios. Es una clara evidencia. Explícanos eso. Una clara evidencia de que no conocen a Dios. Porque la misma Biblia dice, no adoréis imágenes. Entonces, si yo estoy adorando imágenes, yeso, pensando que a Dios, no conozco a Dios verdaderamente. Estoy lejos de lo que es Dios. Sí. Pero muy lejos. No estoy cerca de lo que yo creo que lo estoy. Estoy totalmente lejos. Porque fíjate, te decía que Dios habita en luces inaccesibles. Nadie puede verlo. Nadie puede conocerle. Gloria a Dios. Pero cuando Cristo viene, entonces viene a manifestar aquel que habita en luces inaccesibles para que nosotros podamos encontrar el verdadero sentido de lo que es la adoración a Dios a través de Cristo. Porque si Cristo empieza a darme pauta de lo que yo necesito en esta tierra para yo poder conocer a Dios y adorarle, y nosotros no hacemos como Él dice, entonces nosotros no estamos conociendo. Entonces nosotros no estamos obedeciendo. Pero entre comillas decimos que estamos adorando. ¿Pero adorando a quién? ¿Adorando a quién? Fíjate esta parábola. Jesucristo le dice a sus discípulos, haciendo una parábola a los judíos. Hubo un señor que se iba de viaje y repartió talento. A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. Ok, cuando él le da esta parábola le dice, se fue el Señor. A cada quien le dio conforme lo que ellos podían manejar. Cuando el Señor viene, entonces se acerca el de 5 y dice, Señor, me diste 5 talentos, aquí tienes 5 más, yo lo reproduje, lo multipliqué. Oh, siervo fiel. El que le dio 2 talentos, la misma historia. Lo multiplicó. Siervo fiel. Pero al que le dio 1 talento, ¿qué le dijo? Señor, yo sabía que tú eras hombre severo, que no recoge donde no sembraste. ¿Sabes qué me revela esta palabra de este siervo infiel? Que no conocía a su Señor. ¿Sabe por qué no lo conocía? Porque el Señor, dice la Biblia, que el Señor cuando lo sacó a la tiniebla. Y si él hubiese conocido a su Señor, como él dice, yo sabía que tú eras hombre severo, que recoge donde no sembraste, entonces lo hubiese puesto a trabajar. ¿Sabe por qué? Porque si no, él sabiendo que lo iban a condenar, ¿quién quiere que lo condene? No lo conocía. No conocía a su Señor. Él escuchaba de quién era su Señor, pero no conocía a su Señor. Porque si lo hubiese conocido, sabiendo que su Señor lo iba a condenar, él iba a mover los cielos y la tierra para multiplicar eso, para que no lo condenen. Claro. Entonces no lo conocía. El riesgo de no conocer a tu Señor puede provocar incluso hasta la muerte. Claro. Ese es el riesgo de no conocer al Dios que nosotros le servimos. Que decimos, haciendo cualquier cosa, que decimos que le estamos sirviendo a Él. Y no le estamos sirviendo a Él nada, le estamos sirviendo a otra cosa. No estamos sirviendo a nosotros mismos, somos nuestros propios dioses. Ay, Dios mío. Mira, hay unos estudios
rabínicos que ellos dicen que el ser humano dice, no, yo no soy Dios. Pero, investigando algo me doy cuenta que ellos dicen que sí, que el ser humano se cree Dios. ¿Por qué? ¿Qué alegan? ¿Qué alegan? Porque si tú dices que tú no eres Dios y Dios es soberano, Dios no necesita de nada, Dios se autosustenta él mismo, no necesita de otros dioses, y cuando tú dices que tú lo puedes hacer a tu propia manera, de tu propia forma, y que tú haces con tu vida como tú quieres, entonces tú estás diciendo, yo soy mi propio Dios, te considera un Dios tú, aunque tú no lo declares con la boca. Wow. Entonces es un problema que estamos atravesando los seres humanos, tenemos falta de entendimiento de verdaderamente quién es Dios. Y más dentro de la iglesia, cuando nosotros vemos creyentes que hacemos lo que nosotros queramos hacer, y decimos, no, yo no soy Dios, pero hago lo que yo quiera. Yo te dice, sí, yo soy un Dios. Porque no necesito del Dios que ustedes creen, que le da pauta, que lo dirige. No, yo me dirijo a sí mismo. No lo declara con la boca, con tus acciones lo hace. Y con tus acciones tú estás revelando que tú eres Dios, que tú eres un Dios. Eso es tremendo. Así es. Y la gente no sabe lo que está adorando. La gente está lejos de lo que está adorando. Sí, tocaste un punto bien importante y bien interesante, y es cuando nosotros nos creemos autosuficientes y entendemos que tenemos la capacidad de gobernar y hacer las cosas por nosotros mismos. Incluso hay muchísimas metáforas, alegorías, historias, parábolas, donde se puede ilustrar esta parte donde el hombre siempre ha querido tener el gobierno, el control, tanto del tiempo, tanto de los recursos, de todo lo que le rodea. Incluso tenemos como referencia esta historia del Titanic, que hemos escuchado que el creador de esto había alegado que esa obra no la iba a detener nadie. Así es. Y lo había dicho con tanta firmeza, y más adelante vemos que se choca con un iceberg y provoca que esta embarcación, gloria al Señor, llegue a esta condición donde es sumergida totalmente en la mar, y hay una pérdida millonaria, y no solamente millonaria, sino que muchas vidas también se perdieron. Vemos que cada vez que el hombre intenta sublevarse y hacer las cosas por su propia voluntad, siempre termina en un fracaso eminente. O sea, antes de la caída, como dice la Biblia, viene la altivez de espíritu. Y cuando nosotros no creemos nuestros propios dioses, que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta y sacar a Dios de la ecuación, aunque tengamos una apariencia de éxito, estamos llenos de fracaso. Así que vamos a tener cuidado con las decisiones que tomamos y sacamos a Dios de la ecuación, porque podemos tener una vida llena de fracaso. Así que antes de nosotros continuar esta parte, yo quiero que la audiencia se capacite y entienda de que Dios, aunque estemos en los peores escenarios, siempre va a provocar que todo lo que sucede a nuestro alrededor obre para bien, si nuestra prioridad es Él, si a Él le amamos. Amén, dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es lo que han sido llamados conforme a su propósito. Yo quiero que en este tiempo nuestro hermano esté dándole un consejo a la audiencia tocante este tema, porque hemos sido muy bendecidos, y yo sé que la gente también va a identificar y se va a despertar. Es el momento de despertarse, es el momento de tomar las herramientas, es el momento de que si se nos cayó el hacha, vayamos y digamos, ¿dónde fue que se cayó? Vamos a reconocer nuestras debilidades y reconocer nuestra necesidad de ayuda, de pedir ayuda. Amén. Amén. Mira, antes de darle el consejo, quiero culminar con lo que nosotros leímos. Sí. Quiero explicar el texto que nosotros leímos en Juan capítulo 4, concerniente a la samaritana. Sí. Todavía nosotros
hay personas que creen que la samaritana tenía específicamente 5 maridos. Sin embargo, eso no es correcto, porque si la samaritana hubiese tenido 5 maridos, hay una ley que Dios mismo estableció que tal mujer debía de ser apedreada, ser muerta. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es que no eran 5 maridos que ella tenía físicamente, porque no hubiese estado viva. Eso es lo primero. Lo segundo es que Jesucristo le dice: 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tuyo. En el segundo libro de Reyes se da una historia donde viene el rey asirio, y dice la Biblia que el rey trae 5 naciones y lo introduce en Samaria. Saca el pueblo judío de Samaria e introduce 5. Ahí están, no lo tengo específicamente en la mente, pero hay un pueblo que es Cuta. Hay uno que es Sefalbaín. 2. El hecho es que estos 5 reyes, 5 pueblos que este rey introduce dentro del pueblo de Israel, en la ciudad de Samaria, esta samaritana, cuando Jesucristo le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tuyo. Ahí se desarrolla una conversación donde Cristo claramente le está diciendo a esa mujer: tú has tenido 5 dioses y el Dios que tú crees que es tuyo ahora, que es el Dios de Israel, tampoco es tuyo. Y Jesucristo le dice: vosotros adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Ahí está la clave. Esta mujer adoraba 5 dioses, pensando que adoraban al Dios correcto. Por eso Jesús le dice: 5 maridos has tenido, tú has tenido 5 dioses, y eso ninguno ha sido tuyo. Y el sexto que tú dices que tiene ahora, tampoco es tuyo. El Dios de Israel. Porque tampoco le conoce. Porque ella dice: no, porque dicen los judíos que aquí que se debe adorar, pero ustedes dicen que allá en Jerusalén, eso. No, mija, espérate. Tú no conoces este asunto. Esto no es ni en Jerusalén, esto no es ni aquí, no, esto es en cualquier parte del mundo que se debe adorar. Y cuando le dice: porque tales adoradores el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Esta palabra, tales adoradores que el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad, lo que Cristo le está diciendo es: el Padre anda buscando gente que le adoren de la forma correcta, como lo establece la Torá. Cuando nosotros no conocemos lo que nosotros tenemos aquí, no podemos conocer lo que es la adoración a Dios. Por eso Cristo le dice a ella: tienes que adorarle de la forma correcta, como lo enseña la Torá. Así es. No como nosotros queramos, es como lo enseña esa. Por eso hay riesgo de no conocer a Dios, porque no sabemos lo que estamos adorando. Cuando usted y yo conocemos a Dios, entonces sabemos a quién le adoramos, cómo le adoramos, dónde le adoramos. Entonces, el Dios que ella tenía, que era el sexto Dios, tampoco era de ella. Tampoco era de ella. El que tú tienes ahora tampoco es tuya. Tampoco es tuyo ese. Ese no es tuyo. Ese marido que tú tienes no es tuyo tampoco. Entonces Jesucristo le está enseñando a ella verdaderamente cuál es el sentido de la adoración a Dios. Que le adoren en espíritu y en verdad. Yo quiero aconsejarle a aquellas personas que me están mirando, los que me van a ver en los próximos días, y quiero aconsejarte: si tú quieres aprender a adorar a Dios de la manera correcta, como lo establece la Torá, como lo establece su palabra, por medio de la intimidad y por medio de los estudios y las escrituras, a través de ellas que nosotros podemos alcanzar lo que es una adoración genuina al Señor. Yo te insto y te aconsejo que intimes con el Señor,
para que no te pase como le pasó al pueblo judío, que pensando que iban a adorar a Dios, mandaron a hacer un becerro para adorar un becerro. Nosotros debemos de saber lo que nosotros adoramos, pero para eso debemos de conocer al Dios que nosotros adoramos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Amén, gloria al Señor. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y para los tuyos. Yo quiero que antes de concluir de manera ya definitiva, estés haciendo una oración por la audiencia que nos está escuchando. Amén. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora, Padre amado, oramos, Rey de la Gloria, por aquellos que nos están mirando, Rey eterno, por aquellos que sabemos, Señor eterno Dios, que esta palabra va a ser una palabra de mucha bendición a su vida, Padre eterno. Oro para que tú, Rey de Gloria, Padre eterno Dios, le ayude, Rey de Gloria, a encontrar el sentido, Señor, de lo que es la verdaderamente adoración a ti, Rey eterno. Oro para que tú le fortalezcas, oro para que tú, Rey eterno Dios, le dé fuerza, Padre eterno Dios, le dé vitalidades espirituales, Padre amado. Oro para que tú lo levantes, para que tú, Rey eterno Dios, lo fortalezcas, Rey de Gloria, Padre amado. Oro, Señor eterno Dios, para aquella persona, Señor eterno Dios, que en un momento determinado, Rey de Gloria, han descaído, Señor eterno Dios, que han fallado, Rey de Gloria, Padre eterno Dios, que se sienten al menos, Rey de Gloria. Yo oro y te digo, levántate, mujer, levántate, hombre de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque Cristo está contigo, el Señor está contigo. Así que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, recobra fuerza, recobra ánimo y empieza a caminar nuevamente, empieza a avanzar, empieza a caminar, empieza a desarrollar los proyectos de Dios, empieza a adorar a Dios de la manera correcta. Hazlo como lo dice la Biblia, hazlo como el Señor te lo enseña. No lo hagas como tú crees que es, hazlo como la Biblia lo enseña, como el Señor te lo enseña. De esa manera nosotros podemos adorar de la manera correcta al Señor, al Dios Todopoderoso. Quiero orar por los enfermos, quiero orar por aquellos que están atravesando por vicisitudes, que están atravesando por situaciones adversas, que están caminando por un desierto. Quiero orar para que el Señor meta su mano, quiero orar para que tú te levantes, quiero orar por esa enfermedad, quiero orar por ese cabizbajez que tiene, quiero orar para que te levante en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En esta hora yo declaro sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que escuchando en el nombre poderoso de Jesús esta transmisión, algo va a suceder dentro de ti, un crecimiento, una explosión va a empezar a establecerse sobre tu vida, establecerse en el ministerio, establecerse en la congregación, establecerse en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu entorno. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret lo declaro por el poder de su palabra. Amén, amén. Amén, gloria al Señor. Qué bendición tener, gloria a Jesús, a este hombre de Dios en este lugar. Honramos tu vida de manera especial. Amén. Y agradecemos que tú hayas aceptado estar aquí para bendecir a la audiencia y bendecir nuestras vidas. Así que le invitamos a la gente linda que se suscriba en todas las plataformas digitales. Estamos como Excelencia Cristiana Televisión. Le enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde casa. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Israel Gómez. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde y será hasta la próxima.